Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. De acuerdo a Débora y a muchos más. Y hoy tenemos una predicadora invitada. ¿De dónde? No se puede con esta gente. Una palabra fresca que siempre me ministra con ustedes. Rosa Marcano, la líder de mujeres de esta casa. Ay, ay, ay. Yo escuché a Pablo y yo dije, bueno, nos podemos ir porque literalmente es lo mismo que voy a hablar. Así que Dios es... Ay, Padre, Dios nos sorprende. Pero qué bueno porque estamos en la misma línea de pensamiento y eso es una confirmación más, ¿verdad?, de que ese es el mensaje que Dios quiere que ustedes reciban en el día de hoy. Qué bueno que hay papel y tinta porque tenía el iPad de Fabiola y no me prendió, así que qué bueno que lo imprimí y lo tengo. Miren, yo le titulé este mensaje, ve y haz tú lo mismo. Esas fueron las palabras de Jesús en cierta ocasión. Y la escritura se basa en Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 29. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nos vamos a detener aquí. Primero que todo, dice que esto era este hombre que se le acercó a Jesús, era un experto en la ley, ¿verdad? Era un religioso. No sabemos el nombre y yo soy fan de ponerle nombre a las cosas, así que vamos a ponerle un nombre a este hombre. ¿Qué tal si le ponemos, en vez de Agustín, vamos a ponerle Preguntín? Vamos a ponerle Preguntín porque él va a estar haciendo muchas preguntas. Así que este hombre se acerca, Preguntín se acerca donde Jesús. Jesús venía ya hablando con los discípulos y estaba celebrando la misión de los 70 que había enviado y estaba dándole gracias al Padre por lo que había, por los logros, ¿verdad?, que habían obtenido los discípulos. Y es bien importante reconocer, ¿verdad?, o conocer que el autor de este evangelio es Lucas, ¿ok? Y Lucas le escribe a la gente, ¿verdad?, al pueblo que no eran judíos. Él escribe a los gentiles. Los gentiles es las personas que no son de nacionalidad judía, como tú y como yo. Así que Lucas se centra en compartir este plan, ¿verdad?, el plan de Dios para que llegue a todas las personas, no solamente un grupo, sino a todos. Era inclusivo, ¿ok? Y además se dice que Lucas era médico de profesión antes de convertirse en misionero y que su escritura tiene muchos detalles acerca, ¿verdad?, de los testimonios que escuchó de gente que presenció cosas con Jesús y hace un énfasis bien particular en curaciones y en el poder del Espíritu Santo. Así que esta historia que yo les voy a contar no aparece en otro evangelio, va a aparecer solamente en Lucas, la historia que más adelante le voy a hablar. Así que Preguntín le dijo al maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y esto es curioso porque él habla de heredar. Y yo me pregunto, ¿qué es necesario hacer para heredar algo? Bueno, ser hijo, pero con todo y eso hay una persona que no necesariamente es tu papá o tu mamá y te deja un testamento y te incluye. ¿Qué tú tienes que hacer para heredar algo? Nada. Tú estás a merced de que la persona te lo deje, ¿verdad? Tú estás, el control de la herencia no la tienes tú, no la tengo yo.
está en manos del que la da, ¿ok? No en manos del que la recibe. Así que nosotros vemos la intención de este hombre, que realmente lo que estaba, la pregunta, la intención de esa pregunta era que ¿qué yo tengo que hacer para pararme, para impresionar a Dios? En serio, ¿tenemos que hacer algo para impresionar a Dios? Nada. Así que sabiendo Jesús la intención de este hombre, Él le devolvió el reto con otras preguntas. Le dijo, ¿tú quieres preguntar? ¿Qué está escrito en la ley? Tú te conoces la ley. Tú sabes lo que dice la ley. Tú has crecido en eso, has pasado la vida estudiando la ley. ¿Cómo la lees? ¿Cómo la interpretas? Así que él sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero en el fondo de su corazón, este hombre sabía que él no estaba cumpliendo con esos mandamientos. Su respuesta fue con una versión de los textos más respetados del Antiguo Testamento y que él como judío rezaba todos los días 2 veces al día. ¿Verdad que sí, Roberto? Que le llaman el Shema, que es la oración que ellos repiten todos los días 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu poder. Eso está en Deuteronomio 6:5. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Todos los días lo repiten. Y él le está preguntando a Jesús que quién era su prójimo. Así que cuando él le dice, haz eso y vivirás, este mandamiento llaman a un amor hacia Dios y al prójimo. Pero también hay que reconocer que dentro de este mandamiento hay un tercer amor. Y ese amor es el amor propio. Cómo tú te amas, cómo tú te ves. Esto nos lleva a pensar si de verdad, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros nos amamos. Si cuando yo me miro frente al espejo, yo veo mi esencia como ser humano. Si yo me miro a los ojos, yo veo cuáles son mis cualidades como ser humano. Olvídate de lo que yo represento, de lo que yo tengo, de quién soy, del estatus que pueda tener. ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Verdaderamente yo me amo? Si yo me miro, verdaderamente yo admiro lo que yo soy como persona. Así que este mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo es establecido por Dios, ¿verdad? Porque Él da por hecho que nosotros nos importamos a nosotros mismos. Y Él nos pide que nosotros tengamos ese mismo nivel de amor hacia el prójimo. Porque nosotros somos su máxima creación. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Somos su creación perfecta. Así que por default tenemos que amarnos. Lo que pasa es que en el camino se va dañando ese amor. Y se va trastocando ciertas cosas. Así que Él espera que nosotros estemos preocupados por el prójimo tanto como nos preocupamos por nosotros mismos. Y nos llama a agrandar ese círculo de personas que nosotros tenemos cerca, que para nosotros es bien fácil quizás identificarlos como prójimo. Pues Él nos pide que ese círculo tiene que abrirse para que incluya a mucha gente, para que incluya no a solo unos pocos, sino a muchos, a los hijos de Dios. Entonces ese hombre en su interior, esas preguntas tenían una doble intención porque él sabía que él no estaba cumpliendo con la ley. En el versículo 29 dice, el hombre quería justificar sus acciones. Y Jesús le preguntó, ¿quién es y quién es mi? Y entonces él le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él lo que estaba esperando era que Jesús le definiera prójimo con límites. Bueno, este es tu prójimo. Pues entonces como tú dices que este es mi prójimo, pues este que no menciona, pues yo no estoy llamado a amar. Así que él estaba esperando eso. La mentalidad de él, lo que él necesitaba escuchar o lo que él quería escuchar era precisamente para él justificarse a los que no amaban, a los que no tenía que tener compasión o misericordia. Y él le estaba pidiendo a Jesús, defíneme límites. Defíneme de qué manera tú quieres que yo ame. Dime a quién tú quieres que yo ame. Y estaba frito, porque con Jesús de verdad las respuestas iban
para atrás, pero con fuego. O sea, no se podía poner de tú a tú con él. Mira, dice que en el Antiguo Testamento había un fuerte énfasis en términos de la separación de Israel con gente de su alrededor. Y en el mismo Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es donde se establece la ley, y quizás a lo mejor para nosotros puede parecer contradictorio, pero asimismo como se habla de una separación de naciones o de pueblos, también habla de incluir. En Levítico 19 del 33 al 34 dice: no te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a los israelitas de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Eso lo dice la ley que ellos seguían. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. En otra versión de la palabra de Dios para todos dicen: no maltraten al inmigrante que vive entre ustedes. Trátenlo como un ciudadano más y ámenlo como a sí mismo. Entonces la ley era clara. Lo que pasa es que Preguntín era selectivo, como queremos hacer muchas veces nosotros. Esto me conviene, esto no. Esto lo cumplo, pero esto no me aplica. Así que la definición de prójimo comienza a ampliarse. Y Jesús le está diciendo: no es el que tú tienes de cerca, no es el que tú te llevas bien, no es el de tu misma nacionalidad, no es el que comparte tus mismas ideas o tu misma línea de pensamiento. Tu prójimo es todos. Es todo. Así que él no va a seguir debatiendo con él. Y Jesús entra, como yo amo que él enseña, con parábolas. De verdad, yo cada vez que tenga la oportunidad de predicar, yo siempre voy a predicar de Jesús, porque es mi personaje favorito. Siempre. Ese es mi pana. Y de verdad que sí, siempre voy a predicar sobre él. Y Jesús tenía una forma de enseñar tan poderosa, con ejemplos, con parábolas, que de verdad no hay forma que tú no entiendas. No hay forma que tú no entiendas el mensaje de él. Y dice en Lucas 10, y si me ponen el versículo 30, Jesús le respondió con una historia. Y dice: un hombre judío, bien importante, judío, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó del lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, y en otras versiones lo identifican como levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. En otras versiones habla que sintió misericordia. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y Preguntín le contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Yo pudiera cerrar aquí y decir: Jehová te bendiga y te guarde, y nos vamos y cada cual pues medite en la historia. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos ciertas cosas de esta enseñanza, de esta parábola. Y hay algo bien importante que está encerrado en toda esta historia, porque Jesús era intencional. Y Jesús siempre que te va a enseñar algo, te lo va a enseñar con algo que se relaciona a tu entorno, a tu forma de vida, a lo que tú realmente de verdad entiendes. Así que no puedes decir: no entiendo, ¿qué tú quieres decir con esto? O sea, no nos podemos hacer. Él te va a hablar en tu lenguaje para que puedas entender. Y de la historia no sabemos del hombre.
no sabemos casi nada acerca de ese hombre. Nosotros no sabemos la vida que llevaba ese hombre, si era bueno, si era malo, si se merecía lo que le pasó con los ladrones. No sabemos nada. Ni de dónde. Dice que venía de Jerusalén, pero no sabíamos qué estaba haciendo allá. Solamente Jesús hace énfasis y dice que era un hombre judío. ¿Por qué judío? Porque lo está poniendo al mismo nivel que Preguntín. Porque él era judío. Lo está poniendo igual. Para que él entienda que puedes ser tú. No trabaja Jesús así con nosotros. Así que Jesús le dice que era judío. Y si nosotros buscamos, yo ayer me di la tarea de buscar en Google, ¿cuál sería el camino desde el lugar donde yo estaba, que era Canóvanas? Perdóname, lo busqué ayer, pero el camino desde Jerusalén a Jericó. Y dice que en carro uno se puede tardar como 42 minutos, pero caminando son aproximadamente 8 horas en ese trayecto. Así que ese hombre llevaba 8 horas caminando, descendiendo de allá de Jerusalén. Y ese camino que él tomó le llamaban el sendero sangriento, porque era un camino bien peligroso. Se dice que ese camino era un camino desolado, que había muchas, era bien fácil para que los ladrones se escondieran y pudieran entonces atacar a sus víctimas, ¿verdad? Así que era un lugar totalmente peligroso. Las personas que tenían que tomar ese camino lo hacían con mucha cautela o iban de 2 en 2, iban acompañados, ¿ok? Pero ese hombre iba solo, bajó solo, dice la historia. Así que si vemos a Jerusalén, que es de donde él sale, ¿ok? Que es de donde él venía. Jerusalén es la ciudad santa, en términos espirituales, ¿verdad? Es la ciudad del templo, es la ciudad escogida por Dios. Y si nosotros nos vamos a ir buscando qué puede simbolizar Jerusalén, Jerusalén simboliza lo divino, lo sagrado. Así que ese hombre estaba en la gloria de Dios, estuvo en un lugar sagrado, estuvo en conexión con lo bueno, con lo divino, directamente con Dios. Pero en cambio, cuando bajas solo por ese camino, porque yo pienso que a lo mejor habían otras rutas, pero él tomó ese camino para bajar a Jericó. ¿Y qué puede representar Jericó espiritualmente en nuestras vidas? Pues quizás a lo mejor nuestra humanidad. Nuestra humanidad, lo que muchas veces, con lo que muchas veces luchamos. Estamos en lo divino, en lo sagrado, en Jerusalén, pero en algún momento nos desenfocamos y tomamos la ruta equivocada. Bajamos por donde no tenemos que bajar y lo hacemos solos, porque nos creemos autosuficientes, porque sacamos a Dios del camino, porque sacamos a Dios de la ecuación. Y cuando pasa eso, mis amigos, pueden venir ladrones. Van a haber ladrones en el sendero que te van a matar, que te van a herir, que te van a golpear y que inclusive te pueden dejar muerto, ¿verdad? Te pueden matar espiritualmente. Así que en Juan 10, y eso lo sabemos, porque en Juan 10:10 dice que el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, pero Cristo viene para que la gente tenga vida y que la tenga en abundancia. Así que si nosotros pretendemos caminar solos, nos va a pasar eso. Si nosotros pretendemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, nos va a pasar eso. Si nosotros nos creemos autosuficientes y quitamos a Dios de la ecuación porque ya nos creemos que ministramos, porque ya nos creemos que nos usa, porque ya nos creemos que estamos en un nivel, estamos bien equivocados. Cuando lo quitamos a Él de la ecuación, estamos fritos y somos carne al pincho. No hay forma que los ladrones vengan a saquear. ¿Ok? Así que si hablamos del sacerdote y el levita, que vieron a este hombre que estaba tirado en el camino,
se desviaron y siguieron de largo. Pero quizás ellos tenían alguna razón poderosa, ¿verdad? Vamos a no juzgarlo, porque quizás iban en el camino a cumplir con su compromiso religioso. Sabemos que el sacerdote es el que oficia, ¿verdad? Los ritos en el templo y el levita lo ayuda. Así que quizás ellos iban deprisa y no tenían el tiempo de pararse. También quizás puede ser una razón que no se pararon porque temieron de que ese hombre estuviera muerto. Y la ley decía que ellos no se podían acercar, no podían tener contacto con un muerto, ¿verdad? Porque entonces se hacían inmundos por 7 días. Entonces, si ellos iban a oficiar, ¿verdad?, un rito religioso, tenían un compromiso con la religión, veían un muerto, mira, síguelo de largo, no lo toques porque no hay nadie que después me sustituya. Yo tengo que llegar al templo a hacer lo que me corresponde. Así que no se metieron en esos asuntos porque realmente la ley se lo prohibía. A lo mejor sintieron miedo. Quizás a lo mejor pensaron que si se paraban a ayudarlo, habían ladrones escondidos y a lo mejor era una emboscada también para maltratarlos y para golpearlos, ¿verdad? Podemos pensar que no tenían cómo transportarlo. A lo mejor iban a pie, no sé. Vamos a darle el beneficio de la duda. Aunque yo me puse a buscar, ¿verdad? Y no sé si me corrige, que los sacerdotes tenían quien los transportara. Ellos como que no caminaban solos. Usualmente tenían como que una comitiva que los transportaba. Pero vamos a darle el beneficio de la duda que no tenían dónde montarlo. ¿Ok? Quizás el levita a lo mejor tenía la intención de pararse, pero si el sacerdote iba al frente y él vio que el sacerdote se desvió, pues dijo, no, pues yo voy a hacer lo mismo que hizo el sacerdote, me voy a dejar guiar por el ejemplo, porque él es mi mentor. Así que no me voy a parar, lo voy a seguir directo. Y se dejó influenciar. Así que todas esas razones pueden ser válidas para no detenernos. Pueden ser válidas para no cumplir, ¿verdad?, con lo que le correspondía. Pero olvidaron ese mandamiento. Olvidaron amar a Dios como al prójimo. Que realmente ese mandamiento está, y lo dijo Pablo ahorita, está por encima de todo lo demás. Incluso por encima de las leyes instituidas por Dios. Jesús lo resumió en dos cosas, y yo lo tengo aquí, Pablo, específicamente lo que tú leíste. Marcos 12, 29, del 12 del 29 al 31. Lo mismo. El mandamiento más importante, escucha, oh Israel, es el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo, igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Así que la ley, 613 leyes que tenía el pueblo, se resume en estos dos. Así que no había excusa para el sacerdote y el levita, porque ellos conocían la ley y ellos conocían qué se supone que hiciera. Y por amor y por misericordia valía la pena enfrentar la ley. A eso nos llama Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Es más fácil orar? Quizás a lo mejor ellos siguieron de largo y en su mente pretendían más adelante decirle a alguien, mira, vayan allí a aquel lugar que hay un hombre herido. Para nosotros quizás a lo mejor es más fácil ver a una persona en necesidad y decirle, voy a orar por ti. Te llevo en mis rodillas. Y la persona lo que necesita es escuchar, que le escuchen, que le lleves un plato de comida, que le des $20 porque no tiene gasolina, que hables con ella, que le digas cuál es tu necesidad. No todo lo podemos arreglar con oración. Hay que hacer acción, hay que accionar. Entonces, yo me pregunto, si para el sacerdote y el levita fue más fácil desviarse, ¿ellos se amaban? Es una pregunta bien fuerte. ¿Se amaban ellos como ser humano, como en su esencia? ¿O amaron más lo que representaban? Amaron más su profesión, el estatus, lo que ellos tenían.
o lo que ellos representaban ante el pueblo. Dice el versículo 33, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión de él. Ese hombre, ¿verdad? Que Jesús lo identifica como un samaritano, no hizo preguntas. Él no se detuvo, él no le dijo ¿por qué estás herido? ¿Qué te pasó? ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú vienes? Nada. Él dice la historia que se bajó a ayudarle sin preguntar. Probablemente buscándose un problema, porque sabemos que en esa área los samaritanos no eran bienvenidos. Pero ese hombre dio su ayuda incondicionalmente. Ahora yo te pregunto, y eso es una pregunta que me hice yo, porque antes de yo pararme aquí, ¿verdad? Yo necesito entender que lo que yo les voy a hablar a ustedes me tiene que ministrar a mí. Y yo me hice esta pregunta. ¿Nosotros condicionamos nuestra ayuda? ¿Yo escojo a quién voy a ayudar? O yo agrupo la gente necesitada, ¿verdad? Y los coloco en dos grupos. La gente que necesita porque realmente se lo merece y la gente que necesita, pero necesita porque se lo buscó. Está en necesidad porque, pues, no se lo merece porque se lo buscó. Somos así. Condicionamos nuestra ayuda. Condicionamos nuestro amor. A la hora de nosotros ayudar, somos selectivos y tratamos de buscar justificación y hacerle un screening a la persona y a decirle, pero ¿qué pasó? ¿Estás atrasado en esto? ¿Pero por qué? ¿Sabes? Bueno, tienes que bregar con tus finanzas. Oye, que está bien, porque hay gente que son reincidentes, ¿verdad? Y tú los tratas de ayudar y vuelven y meten la pata y demás, ¿verdad? Pero cuando Dios nos llama a ayudar desinteresadamente. Y sí, parte de la ayuda, ¿verdad? Es tú suplir la necesidad que tenga la persona en el momento y quizás también ayudarlo a salir de ese estilo de vida que lo lleva a reincidir. Eso también es ayuda. Así que dice el versículo 34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y esto de verdad, cuando yo lo leí, me mató porque fíjate los dos elementos que menciona Jesús en esta historia. Vino y aceite de oliva. Son dos elementos de los cuales el sacerdote y el levita estaban acostumbrados a manejar. Ellos trabajaban con eso en el templo. Los sacerdotes eran los que mediaban, ¿verdad? entre el pueblo y entre Dios. Y ellos ofrecían sacrificio, ¿verdad? Por los pecados delante de la presencia de Dios. Y los levitas también, ¿verdad? Trabajaban con estos dos elementos. Y si vemos realmente cuáles eran las funciones, y no sé si yo lo envié en Primera de Crónicas 23, si tienes esa lectura. En Primera de Crónicas 23, del 28 al 30, mira lo que dice sobre las responsabilidades del levita. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Mientras servían en la casa del Señor, también se ocupaban de cuidar a los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado con que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Y además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Así que no había excusa. El vino y el aceite eran dos elementos que el sacerdote y el levita manejaban. Y que muy probablemente sabían que se lo podía aplicar ese herido y curar. Y eran accesibles. Lo podían buscar. Tenían el recurso para hacerlo, pero prefirieron pasar al otro lado. Tenían en sus manos suplir esa necesidad, pero no lo hicieron. Pasaron a otro lado. No se vieron reflejados en ese prójimo.
no se amaron. No se amaron. Pero volvemos a lo mismo. No los vamos a juzgar y como dice nuestro amigo de las redes, a Pablo, al final del día, cada cual. Eso es problema del sacerdote, el problema es entre ellos, ¿verdad? Entre ellos con Dios. Así que quizás a lo mejor uno se pregunta, ¿por qué Jesús utilizó esos dos personajes para esta historia? ¿Por qué realmente utilizó la persona del sacerdote y del levita para esto? No era porque eran los peores, eran porque se creían los mejores. Se creían que tenían la verdad. Se creían que eran ciudadanos de un nivel demasiado alto para poder rebajarse a ayudar a un extraño, a tener compasión de los demás. Nosotros tenemos que reconocer que cuando Dios nos usa porque Él le place hacerlo. No lo hace porque somos merecedores, no lo hace por nuestros méritos, no lo hace porque nosotros tenemos el compromiso o porque cantamos lindo o porque predicamos bonito. No, Él lo hace porque Él le place usarnos. Somos instrumentos y me puede utilizar a mí hoy y mañana no me puede utilizar y utiliza a otro. Así que nosotros tenemos que reconocer que sin Él, no importa la función que tengamos en el cuerpo de Cristo, sin Él somos nada. Si lo quitamos a Él, la ecuación no sirve, no funciona. Así que yo me pregunto también, ¿por qué un samaritano? ¿Por qué Él escoge este ejemplo para esta historia? Y hay que recordar, ¿verdad?, que Jesús estaba dando dos lecciones ahí. Porque le estaba dando la lección a Preguntín de que el samaritano, que era un hombre de los cuales, descendiente de un pueblo con los cuales ellos no se llevaban, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban porque ellos pensaban que los samaritanos eran unos ciudadanos de segunda clase. Así que lo miraban como que por encima del hombro. No se llevaban. ¿Okay? Así que Jesús utilizar ese ejemplo para él tuvo que haber sido vergonzoso. ¿Sabe? Le tuvo que haber retorcido el estómago. Fíjese que cuando Jesús le pregunta quién hizo misericordia de los tres, él ni tan siquiera mencionó el samaritano. Él mencionó el que hizo misericordia o el que tuvo compasión. No lo quiso ni mencionar. Así que Jesús estaba dando dos lecciones. Y era, número uno, la lección para el judío, dejándole saber, mira, al que tú desprecias, al que tú te crees que es un ciudadano de segunda clase, fue el que cumplió con la ley. Y también le estaba dando una lección a los mismos samaritanos. ¿Sabes por qué? Porque Lucas reseña en el capítulo 9, en el capítulo anterior, que Jesús había enviado unos mensajeros para Samaria para verificar cómo estaba el lugar y poder llegar hasta allí para seguir su camino a Jerusalén. Y en Samaria no los recibieron, los sacaron. Dijeron no, por aquí no vengan porque ustedes van a venir por aquí para coger ese atrecho a Jerusalén. Así que no, aquí no los queremos. Y eso fue cuando Juan y Santiago quisieron orar para reprenderlos y para que bajara fuego del cielo y liquidarlos, y Jesús los tuvo que reprender y decirle no, está bien, no nos quieren allí, no hay problema, nos vamos por otro lugar. Así que esa lección era para los dos, tanto para el judío como para el mismo samaritano. Y Jesús termina la parábola. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre contestó, el que mostró compasión. No le quedó de otra. Tuvo que reconocer que fue él. No fue el sacerdote, no fue el que representaba la ley, no fue el que representaba la iglesia, la religión, la estructura, el gobierno. Fue uno al que despreciaban. Así que el samaritano es quien entregó la verdadera ofrenda. Y para cerrar, yo te estoy preguntando,
¿Qué Jesús nos enseña hoy? ¿Qué Él nos enseña? Hoy aprendimos que el prójimo, amar al prójimo no tiene límites. No es un círculo pequeño. No es la persona que está cercana a mí, con la que yo me llevo, con la que tenemos intereses en común. Tu prójimo, Tita, Nikki, es la que entra a su tienda y te compra $300, pero la que entra y no te compra nada y te hace perder el tiempo, también ese es tu prójimo. Asegúrense en que cada persona que llegue allí salga con una semilla de lo que Dios ha depositado en ustedes, aunque no les compre nada. Ese es tu prójimo. Esta historia Jesús amplió la definición de prójimo y nos enseña que es cualquier persona en necesidad. Amplió nuestra mentalidad limitada para dejarte saber que es cualquier hijo de Dios, no los que seleccionamos nosotros, cualquiera que sea hijo de Dios. Y la pregunta obligada, ¿con qué te identificas hoy? ¿Con quién? ¿Con el hombre herido? Que quizás estuviste algún momento en tus momentos de gloria en Jerusalén, disfrutando de lo sagrado, de las bendiciones, de un nivel espiritual brutal, pero tomaste el camino equivocado y bajaste por el sendero sangriento solo y los ladrones te saquearon. Sacaste a Dios de la ecuación. Te creías autosuficiente y pensaste, no, yo puedo, yo bajo sola. No, si yo me leo la Biblia, yo estudio, yo oigo prédica, yo estoy todo el tiempo conectada con alabanza, yo puedo. Abrimos puertas y cuando las abrimos, el ladrón no va a venir a chistear. Va a entrar, va a robar, va a destruir y va a matar. ¿Te identificas con eso? Yo he estado ahí. Yo he sido ese hombre que bajó de Jerusalén y me he ido para Jericó por el camino, por el sendero sangriento. Por muchas razones. Pero he estado ahí. ¿O con quién te identificas? ¿Con el sacerdote y el levita? Cuando tratamos de cumplir la ley, cuando tratamos de hacer lo correcto, cuando pensamos que somos suficientes, cuando condicionamos nuestro amor a unos pocos, cuando quizás la necesidad de otros nos abrume. ¿No les pasa eso? Como que sabemos que hay unas personas que siempre están como que en un lío constante y a veces tú hasta te le desvías del lado como que, ay no, que no me hable porque de verdad esta muchacha todo el tiempo está con lo mismo. Pues eso es ser selectivo. Porque entonces yo no les quiero brindar mi amor. El sacerdote y el levita se amaban en realidad. ¿Te amas en realidad? Yo he estado ahí también. Yo he sido como el sacerdote y el levita. En muchas ocasiones yo he amado mis posesiones. He amado lo que represento. He amado mi estatus. Y me he olvidado de la esencia. Y en ocasiones también he pasado de largo. Y le he pichado a la gente que necesita. Así que yo he estado ahí. ¿Con quién te identificas? Con el samaritano. Porque hacia eso queremos ir. Hacia eso vamos. Esa es la meta. El samaritano es tipo de Cristo. El samaritano era un ser, dice que la historia de Jesús la representa, que era una persona despreciada, que fue despreciado. Jesús fue despreciado. Jesús llega a tu vida cuando tú estás herido, golpeado, maltratado, y Él no te pregunta si estás así porque te lo buscaste. Él simplemente llega, venda tus heridas, te monta en su burro, te lleva a un lugar seguro, paga porque te cuiden, y no tan solo eso, te dice, déjalo ahí, te tengo en buenas manos,
Pero si te hace falta algo más, yo regreso y voy a cubrirlo. Ese es Cristo, como dice el pastor. Así que el samaritano es tipo de Cristo. No hay más nada. Hacia eso yo quiero llegar. Esa es la meta, esa es la expectativa en la mañana de hoy. Y para cerrar, 3 cositas rapidito. Dios nos dice, ve y haz tú lo mismo. Número 1, ama desinteresadamente. Ama porque te amaron. Y como consecuencia, imita ese mismo amor. Número 2, no ames porque Dios te manda a hacerlo. Ama porque Dios te ama. Y número 3, no ames con tu amor. Ama con el amor de Dios. Amén. Así que hasta aquí este mensaje, pastor. Es que ella me encanta. Sí, ella me gusta porque es que eso es el Evangelio, eso es Cristo, eso es la iglesia, eso es todo. Y no quiero desintonizarme, pero esto yo lo escuché hace tantos años y no fue en la iglesia. Uno de los cantantes de salsa, bueno, el cantante de salsa favorito mío, se llama Ismael Rivera. De todos. Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, Ismael. Y hay una canción de Ismael. Es el samaritano. No podemos ser selectivos a la hora de ayudar. Si algo tenemos que seleccionar es quien tiene la necesidad. Esa es la única selección que tenemos que hacer. Y cuando encontremos la necesidad, yo me gozo con Axel porque anda con Peseta en la guagua paseando a veces. ¿Quién conoce a Peseta en Carolina? Ok. Yo me paro y con el pesito y le digo, una carrera de caballo y te doy el peso. Y él, ya no es peseta, es peso. Sí, le cambiaron el nombre. Y lo digo porque es que me fascina narrándome una carrera de caballo. Y me narra rapidito en la luz antes que cambie. Y él está mirando el peso y me narra la carrera de caballo y yo le doy el peso. Y el otro día vi un video donde Axel andaba con Peseta en la guagua. Y hay gente que se metieron en ese lío ellos. Y es verdad. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es el culpable? ¿Él o su papá? Pienso que este tipo de mensajes nos concientiza. ¿Ok? El primer error. Podemos hablar de dentro de la iglesia. El primer error en una iglesia es el corillo. El corillo mata. Y yo sé que somos afines con unos. Y eso está bien, sigue ahí, afín con un grupo. Cada uno tiene sus grupitos, no podemos ser un grupo tan grande. Y eso está bien. Pero ese grupo entiende que no puede estar cerrado. No podemos estar en una actividad con sillas en un círculo. Vamos a hacer un medio círculo. Y estamos en un grupo, pero el medio círculo lo que dice es que hay otros que son ¿qué? Bienvenidos. Entonces, esta historia es poderosa. La religión en la iglesia también es un problema. Jesucristo era el antídoto de la religión. Iba en contra
ok, ¿qué es más importante? ¿La religión o mi prójimo? Y siempre el prójimo fue más importante para él que la religión. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y le das un aplauso a Dios por este tronco de mensaje espectacular? Gloria a Dios. Somos demasiado selectivos. Demasiado selectivos. Si me cae bien, te ayudo. Pero es que es tan pesado. Pues ese no lo ayudo. Hoy vamos a cambiar eso. Antes de terminar, repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí.